reparativa, Vargas Vidot, con, ¿verdad?, el apoyo de Rafael Bernabe, para someter el proyecto de prohibir las llamadas terapias reparativas. Recuerden que era el proyecto que, de haberse aprobado y convertido en ley, le impedía a los profesionales de la conducta aconsejar o ayudar a personas que quisieran salir de su orientación sexual distinta, ¿verdad?, a lo que ellos realmente, pues, quieren seguir comportándose. Me explico, ¿verdad? Una persona gay que quiere dejar de ser gay y que esté buscando consejería para no tener atracción hacia una persona del mismo sexo, que quede explícitamente prohibido, so pena, dice la información de prensa, de que ese profesional pueda perder las certificaciones para ejercer su profesión. Y en términos básicos, ¿por qué? O sea, ¿por qué si alguien quiere...? Porque la premisa es que una vez gay, siempre gay. Y nosotros sabemos que hemos conocido el poder del Evangelio de Jesucristo, que hay cientos de miles de personas en el mundo, claro, millones, que han cambiado su conducta. Claro que sí. Y me refiero precisamente a la conducta sexual. Es posible, el poder de Dios es transformador. Nosotros el año pasado tuvimos a una muchacha. Claro. Y si abriésemos las líneas, yo estoy seguro que tenemos cantidad de casos. Fíjate qué interesante, que si hay consejería para tú afirmar, o sea, una persona, no importa la edad, niño, adolescente, adulto, que quiera entrar al mundo gay, puede buscar consejería para afirmar que eso es lo correcto, porque eso es lo que la persona es. Pero si alguien allá adentro dice, no, yo me quiero salir. Correcto. Estás arrestado. Ningún profesional puede asistir a esa persona que quiere volver a estar en sintonía con su sexo biológico y fijarse o tener atracción hacia una persona del sexo opuesto. Puede perder eso la licencia. Correcto, eso es lo que está planteado en el proyecto. Sí. No tiene ningún sentido, No tiene ningún sentido, fíjate que todo el mundo, o sea, esto es algo que la persona busca de manera voluntaria. Entonces, ¿cómo tú le vas a prohibir a una persona que voluntariamente quiere salir del mundo gay? ¿Cómo tú le vas a prohibir que profesionales en el proceso lo asistan en eso? Sin embargo, le permites en tu sistema afirmarlo. Sí. Es absurdo, es contradictorio, es en contra de la persona. Esto no favorece a ninguna iglesia ni a ninguna religión. Esto es un derecho del individuo. Si cualquiera de nosotros estuviésemos en el mundo gay y en un momento queremos salir del mundo gay, yo quiero casarme con una mujer y necesito ayuda profesional para eso, ¿la debo tener o no? Pues por supuesto. Entonces ustedes dicen, no, porque después que eres gay no puede mirar para atrás. Una vez gay, siempre gay. Esa es la premisa. Y que tú recibes al cliente y nadie le pone un arma, te conviertes ahora, te sales ahora, nadie le pone un arma, sencillamente va a buscar consejería y el profesional hace su trabajo. Correcto. La persona finalmente es la que decide. Así es. O sea, es algo bien irónico. Déjame decirte, no deben ser 2 o 3, debe ser mucha la gente que en medio de esa lucha buscan ayuda para salir. Exacto. O sea, conocemos cantidad de historias, pero hay un montón de gente que probablemente nos está escuchando esta mañana que anda luchando con eso y entonces ¿a dónde van a ir? Correcto. ¿Qué van a hacer? Fíjate que en todas las demás opciones de la vida, tú la tienes abierta. Ajá. O sea, no hay nada de una vez casado, siempre casado. Hay opciones, si la relación no funciona, hay opciones de separación. Y en esto de la conducta sexual o de la orientación sexual, para que ustedes vean cómo imponen, una vez más se impone un solo criterio, es una sola visión de la vida y punto. Así que Vargas Vidot inaugura esta sesión legislativa con el proyecto de terapia reparativa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tengo una nota positiva. Oye esto, el Instituto de Cultura Puertorriqueño va a celebrar una feria de artesanía y arte presencial en el Viejo San Juan. Mira. Ok. Esa es una de las primeras actividades, entonces. Yo diría que es la primera. ¿Sí? ¿Qué fecha tiene? ¿Cuándo es? Va a ser sábado 30 y domingo 31 de enero en las distintas plazas públicas de Vallajá, en el Viejo San Juan. Así que por primera vez, Pues mira qué interesante. casi un año, va a haber una actividad presencial. Volvemos a repetir, si se establecieron unos protocolos. Claro. La vida continúa. De hecho, ahora mismo, hace 13 minutos, la prensa está informando, el periódico El Vocero, en 390 hospitalizaciones Salud reporta. O sea, habían 500 y pico hace unos cuantos días atrás. Disminuyó.
disminuyó a 390. Esto es una buena noticia, por eso la estoy dando. O sea, vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir con las debidas precauciones, pero miren cómo está totalmente en absoluto control las hospitalizaciones en Puerto Rico. Y yo no sé si es una referencia solamente al COVID o en general, hospitalizaciones por las distintas situaciones, pero si fueran solamente del COVID, bajó dramáticamente. Dramáticamente, sí. Dramáticamente. Cierto. Pero claro, ustedes están claros de que si sube un poco en los próximos días, esperamos que no, van a decir que es culpa nuestra por el Día de Reyes. Por el Día de Reyes. Pues están tratando, mira, la culpa viene desde el Día de Acción de Gracias. Sí. No pasó nada. Vino el Día de Navidad, 24 y 25, no pasó nada. Vino el Día de Reyes y hoy nos están reportando, aunque el Día de Reyes sabemos que está demasiado reciente, pero ponte cómo cerramos diciembre. Que hubo mucha actividad familiar, hubo más actividad familiar. 390 hospitalizaciones. Gloria a Dios, brother. Dios es bueno, nos bendice como país. Para mí y que feliz. en despedida de año hubo más actividad que el Día de Reyes, porque la gente quiere estar ahí con los suyos. Las calles han estado abarrotadas. A mí me ha llamado la atención la cantidad de gente viajando a todos lados de la isla. O sea, ha estado empaquetada la isla. Donde quiera que yo que tengo mi familia en el oeste. Es impresionante ver las calles totalmente llenas, ¿no? Mira eso. Con estos buenos resultados. Pues eso es una buena noticia, hay que exaltarla, hay que decirla. Claro que sí. Quiere decir que en marzo probablemente veamos las escuelas totalmente abiertas, ¿no? O comenzando ese proceso de abrirlas. Yo espero que el gobernador tenga su mayor de los éxitos y que el Departamento de Educación y todos los protocolos que haya que seguir se sigan, pero que haya clases presenciales. Nosotros, yo personalmente, ¿verdad?, promuevo en que volvamos ahí, y si los profesionales están de acuerdo y el gobernador dispuso que marzo fuese el mes para comenzar. Yo vi a alguien que representa un poco los colegios privados decir, nosotros siempre hemos estado listos para volver a las clases presenciales. Y la presidenta habló. ¿Verdad que sí? Ayer, sí. Sí. O sea, si cada cual asumió su responsabilidad y se puede, vamos a encabetar el miedo, gente. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y hablando como los locos, nunca se presentó, en este trayecto, nunca se presentó un número de los recuperados, ¿no? En medio de la dinámica del COVID. Eso no se sabe. Nunca, ¿no? Nunca, ¿verdad? No. No. Que son algo tan importante. Es la enorme mayoría. La enorme mayoría, sí. De eso no se lleva. Eso sí sería un número bien impresionante si lo dieran. Correcto. Definitivo. Sí. Definitivo que sí. Correcto. Pero ya vemos, mira, felicitamos al alcalde de San Juan y a todo su equipo por esa iniciativa, porque yo sé que espacio de más tienen ellos allí para hacer sus actividades en distanciamiento, ¿no? Y tendrán tremendo protocolo. Así que eso va a ser un aliciente. ¿Para cuándo es? El 30 y 31 de enero en Vallajá. 31 de enero. En el área de Vallajá. Así que... Ayer, mientras hacíamos el programa, ayer en la mañana, el Supremo Federal desestimó la última petición del equipo de Trump de impugnar las elecciones de Pensilvania y Wisconsin. Y el Supremo dijo, no vamos a atender ese caso, y lo desestimó. Así que se considera el último golpe ya de gracia que el equipo de Trump y Trump necesitaban para... No hay nada más que buscar. La información de los tumultos... Eso fue ayer por la mañana. Y la información de los tumultos y las protestas armadas en los 50 estados por causa de todo este asunto es real. Bueno, sí se está viendo en los 50 estados protestas armadas. Eso es lo que se está reportando, y se estuvo reportando de gente haciendo filas comprando armas de fuego. Tú sabes que cuando ocurre ese tipo de situación, pues se polariza el tema, se polarizan las opiniones, y hay gente que puede reaccionar de esa manera. Nuestro deseo es que obviamente la nación americana pueda pasar este capítulo. Pero es real. Y continuar. O sea, son imágenes reales. O sea, y la información es... No te lo puedo certificar, fíjate, no me atrevería a certificarte porque en las redes corre tanto. Ajá, por eso sí. Y buscan situaciones reales, pero del pasado, no necesariamente de este momento. Sí, y se publican como de este momento, que realmente no me consta que sean recientes. Estoy escuchando con insistencia la información, y si así fuera, estamos hablando de algo que realmente puede ser, ¿verdad? Trágico. Yo vi un video, y ese sí lo vi, que es interesante, ¿verdad? Cuando tú ves ese video, pues del Capitolio,
de funcionarios de seguridad abriéndole las puertas en una parte del Capitolio a que los protestantes entraran libremente al Capitolio, en un área que estaba cerrada. Entonces tú te haces la pregunta, ven acá, estos oficiales que abrieron las puertas de este lado del Capitolio para que los protestantes entraran, ¿es porque están en la línea de los protestantes y a favor de los protestantes o son gente que querían que se formara un revolú y facilitó que más gente entrara al hemiciclo del Senado? Ok, gente, acabamos de recibir. Sí. ¿Lo vieron? No. ¿Eso que yo escucho qué? No sé. ¿Habrán helicópteros acá? Sí, estamos escuchando Sí, un helicóptero escuchando. acá. Bueno, esto acaba de salir. Dice, yo soy el responsable del asesinato de los guardias. Aquí está. Lee el cartón dejado sobre el cadáver baleado de un individuo hallado a la 1:59 de la madrugada de hoy, al lado de un basurero clandestino en la intersección de la calle San José y la marginal del expreso Muñoz Rivera en Santurce. Se presume que el individuo, que en el antebrazo derecho tiene un tatuaje grande con el nombre de Sofía, fue quien intentó robarse la motora de uno de los agentes municipales de Carolina en los trágicos sucesos en que fueron asesinados un miembro del negociado de la policía y 2 agentes municipales ocurridos en la tarde de ayer. Así es que esto acaba de llegar. Pero entonces... A mí me suena eso como, o sea, si lo entendí bien, me suena como un pescadito. O sea, se atribuye que esa persona fue el que le disparó a los policías. Se atribuye, exacto, y tiene un cartel. No, o sea, el que está el cuerpo muerto. tiene un cartel, sí, exacto. lo identificaron. Este fue el que le disparó a los policías. Fue exacto, la muerte de los agentes está siendo investigada, los agentes federales. ¿No será para desviar la atención? Totalmente, total y absolutamente. Porque entonces, por otra parte, está corriendo la imagen en un hospital de Manatí. Mira, a ver si tú puedes leer bien, porque mis lentes no me permiten, por favor. De un individuo herido en Manatí, en un hospital en Manatí. Sí, yo creo que ese tipo de situación es la que... las redes se prestan mucho para eso. Sí, imagínate. Por eso tenemos, gente, a Axel Valencia, Ajá. director de prensa de la Policía de Puerto Rico, a las 9:30 de la mañana, no se lo pierdan, que precisamente pues tiene toda la información de lo que ha estado pasando, de todo lo que se sigue alegando, y a las 9:30 de la mañana los ponemos con la persona encargada de la policía de brindar información oficial del cuerpo al país. Así que no te despegues de en ruta, a las 9:30 lo tenemos aquí para que realmente nos diga, ¿verdad? Qué información es correcta y qué información es totalmente falsa o, ¿verdad? Está en proceso de investigación, como muchas veces ellos dicen. El vocero dice que lo vinculan, así es que... Lo vinculan. Sí, Ok. vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Son las 6:27 de la mañana, Puerto Rico. Usted se pone al día cada mañana con cantidad